explicándonos concretamente en qué consiste esto de aprender. Bien, yo creo que a nivel terminológico es importante que compartamos unos términos y que si hubiera diferencias en un principio entre las distintas profesionales que siguen el programa podamos homogeneizarnos, de manera aunque no parezca ninguna cosa excepcional, aprender lo consideramos como adquirir competencia. Es decir, una persona ha aprendido cuando es competente para hacer algo, es decir, cuando sabe hacer algo. Entonces, en esencia, aprender es adquirir competencia. Entonces, tú aprendes a conducir, quiere decir que sabes manejar un vehículo. Tú aprendes a pilotar, pues eres competente para dirigir un avión. Aprendes a nadar, eres competente a la hora de nadar. Entonces, aprender es adquirir competencia. De hecho, cuando alguien quiere hacer un curso de algo, quiere aprender pues Office, o quiere aprender informática, o quiere aprender a montar a caballo, lo que quiere es ser capaz de hacer algo. O sea, ser competente es ser capaz de hacer algo. Y luego, pues lo haces o no lo haces, pero quieres ser capaz. Bien, nos dice que cuando una persona quiere aprender a conducir, quiere ser capaz de saber conducir. Sin embargo, la mayoría de los escolares no quieren adquirir, no tienen ningún interés por adquirir esas competencias que les enseñamos en el aula. Claro, pues lógico, porque aprender es un proceso que supone un esfuerzo. Y un esfuerzo tiene que tener una compensación, si no el ser humano, como el resto de los seres vivos, que funciona bajo el principio de economía, pues gastar energía para nada es algo absurdo y antinatural. Diríamos que va contra la naturaleza. Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo porque espera obtener un beneficio. Lo que es beneficio, no necesariamente material, sino beneficio es que yo me siento bien, tengo una sensación buena. Muchas personas se sorprenden de por qué el escalador pasa tantas penalidades para subir una pared y llegar a la cima. Y claro, no son capaces de entender la inmensa satisfacción que tiene un escalador cuando llega a la cima. Entonces, ha puesto su vida en peligro, ha sudado, se ha cortado, lo ha pasado mal. Y lo hace todo eso para conseguir ¿qué? No, si arriba no hay un cheque con dólares o con dinero, no obtiene nada. Incluso en la mayoría de las veces ni es fama ni honor, es una satisfacción personal. Entonces, los seres humanos actuamos para obtener satisfacciones. La satisfacción, que es de tipo emocional, viene de un logro material o sencillamente de un logro, de una meta, haber alcanzado la meta. Entonces, hay muchos escolares que estudian por tener éxito, para tener éxito, el éxito ya les satisface. Otros para conocer, porque quieren saber, y saber ya les da la satisfacción. Pero para muchos escolares, estudiar no entienden, no ven el beneficio. Entonces eso es un fallo del sistema educativo. Fallo que hemos denunciado muchas veces y que comentaremos a lo largo del máster. De manera que se aprende para buscar competencia. Y ahora viene la segunda cuestión. La competencia se busca con distintas finalidades. Yo quiero ser competente, yo deseo la competencia. Es muy sorprendente cómo algunos estudiantes universitarios se plantean como objetivo terminar la carrera como sea. Mientras que otros dicen, no, a mí no me interesa como sea. Yo quiero aprender. Hay estudiantes que cuando tienen un profesor o profesora deficiente, me hablo de universidad, que ya son personas adultas, dicen, bueno, es un inútil, pero se aprueba. Aquí lo importante es aprobar. Y otros alumnos que dicen, no, esto es una desgracia para mí. Yo no voy a aprender en esta asignatura. Pero vamos a aprobar. Dice, pero es que yo no vengo a aprobar, es que yo vengo a aprender. Es que cuando me den el título ya no tengo profesores, yo tengo que aprender. Entonces, se busca la competencia los que quieren aprender, porque hay otros que lo que quieren es aprobar. Entonces, ¿qué es aprender? Aprender es adquirir competencia. Y la competencia se busca con distintas finalidades. ¿Es así? Y ahora, cuando se estudia para aprender. Y ahora, el motivo de que quieras aprender o la finalidad es diferente.
Eso sí que es cierto. Hay quien dice, hay que terminar esto como sea, pero evidentemente si no aprendo, no apruebo. Si no aprendo, no apruebo. Y hay quien aspira a aprobar sin aprender, pero hay quien aspira a aprobar aprendiendo. Entonces, lo que es importante que un consultor tenga muy claro es que si no hay interés, no hay aprendizaje. Eso hay aprobado, puede haber aprobado, puedes obtener el título, pero no hay aprendizaje. Alguien, si piensa, porque le acabamos de llevar al mundo universitario, dice, no, pero yo tenía mucho interés en aprender, pero no hubo forma. Bueno, yo tengo casos, profesores que me han dado clase y no me han enseñado. Con ellos no he podido aprender, pero he aprobado. Y no los recuerdo con alegría. Y recuerdo con satisfacción profesores que me lo pusieron muy difícil, pero con los que yo aprendí pues, casi todo lo que sé. Casi todo lo que sé se debe al esfuerzo mío de estudiar, pero a la posibilidad de aprender con unos profesores y profesoras que me facilitaron el aprendizaje. Pero por mucho que ellos hicieran, si yo no estudio, yo no aprendo. Entonces, estudiar es un comportamiento complejo, que veremos luego, que supone un esfuerzo, que cansa, que fatiga, y que se activa ese comportamiento y se mantiene porque se desea aprender y se aspira a adquirir competencia. Y ahora la competencia es con distintas finalidades. Pero si no hay interés, no se aprende. Yo creo que llegado a este punto, sobre todo profesores y profesoras, maestros y maestras, tienen clarísimo que a lo largo de su vida profesional, aquellos alumnos que no tienen interés no aprenden. Puede que lleguen a aprobar porque responden a exámenes, pero no aprenden. Y que aquellos alumnos con gran interés aprenden más deprisa, más rápido y mejor. De manera que tendríamos que llegar aquí a una conclusión. Si el profesor quiere que sus alumnos aprendan, tiene que conseguir que los alumnos deseen aprender, que deseen aprender. Un sistema óptimo para que los alumnos deseen aprender es incentivar el aprendizaje, incentivarlo. Es decir, asegurarnos que todos los alumnos desean aprender. ¿Y eso cómo se consigue? Pues colocando unos premios, entre comillas, como resultado del aprendizaje. Es decir, incentive el aprendizaje, incentívelo y el alumno aprenderá. Porque el alumno deseará aprender porque tiene la expectativa de unos logros deseables. Bien, si hablamos de alumnos pequeños, de niños pequeños que están aprendiendo a leer, estos niños, la experiencia nos dice que todos quieren aprender, pero como a algunos les supone mucha dificultad e incluso llegan a percibirse incapaces de aprender, ¿incentivar esos aprendizajes básicos va a ser siempre necesario cuando hay dificultades? A ver, necesario sí, siempre va a ser necesario. Lo que pasa es que puede no ser suficiente. Cuando un niño tiene dificultades para realizar una tarea, hay que analizar la razón, la explicación a las dificultades. Pero siempre va a haber que incentivar, siempre va a haber que incentivar. Con respecto a la escritura, me contaba un conocido mío hace años, que era licenciado en literatura, y era autor de obras, de poesías, era una persona, un profesional, todo un profesional competente. Pues un día en el bar, tomando un aperitivo, riéndose, decía, yo me libré de ir a la escuela. Él, que era profesor, decía, yo me libré de ir a la escuela. ¿Cómo que te libraste de ir a la escuela? Dice, sí, cuando yo tenía edad de ir a la escuela, yo estaba con un pastor cuidando ovejas en el campo. Entonces yo no iba a la escuela. Oh, mira qué bien. ¿No? Tú tienes delante un licenciado, o sea, que algún día haya podido ir a la escuela, porque fue a la universidad. Dice, ¿y sabes cómo yo aprendí a leer? ¿Cómo aprendiste a leer? Dice, pues porque el pastor con el que yo estaba me leía novelas de aventura, novelas vaqueras. Y entonces él me la iba leyendo y yo estaba allí escuchándola, todo interesado, y cuando le quedaban 3 páginas, que era la parte final, me decía, bueno, esto ya lo leemos otro día. Esto ya lo leeremos otro día. Y yo me quedaba
lo sé el final de la novela. Entonces, él era muy listo. Él estaba empleando un sistema para que yo quisiera aprender a leer. Entonces, aparentemente, él me lo leía, pero él empleó un sistema por el cual yo tenía tal interés, pues yo no quería esperar. Entonces, yo aprendí a leer, porque yo le decía, ¿y esto qué letra es? ¿Y esto cómo pone? ¿Y esto no sé qué? De manera que este señor aprendió a leer para poder leer. O sea, porque para él la satisfacción era que podría leer sus novelas. Entonces aprendió muy deprisa, porque tenía mucho interés. Entonces, es una anécdota entre muchas. Entonces, cuando alguien tiene interés en algo, se dedica, hace los esfuerzos y aprende. De modo que el sistema educativo por sí solo no puede garantizar que todos los alumnos quieran aprender música, lengua, matemáticas, geografía, historia. No se puede asegurar, porque a algunos les apetecerá, a otros no. Pero si incentivamos los aprendizajes, ya nos aseguramos de que se desea aprender. De ahí que la educación tendría que plantearse bajo un sistema de incentivos. A finales del siglo XIX, se publicó en España el reglamento de funcionamiento de las escuelas primarias. Y en ese reglamento se indicaba a los profesores que deberían dar a los alumnos que destacasen por su rendimiento y su buena conducta unos bonos de buen comportamiento que el propio Ministerio de Educación había impreso. El Ministerio imprimió unos bonos de buen comportamiento. Entonces, en el reglamento se les decía a los maestros y maestras que deberían dar esos bonos a los alumnos que destacaran por su buen comportamiento, de manera que esto constituyera un sistema de incentivos para todos, y que esos bonos los cambiarían a final de la semana por algún privilegio. A finales del siglo XIX se estaban sentando ya las bases metodológicas y conceptuales del reforzamiento, que es a mitades de siglo cuando se desarrolla como un modelo de aprendizaje. En el Estado español, a finales del XIX, ya formaba parte del conocimiento pedagógico, y es que los alumnos pueden ser incentivados para estudiar y para ir aseados y comportarse bien. Y eso no era criticado por los docentes, lo entendían como algo razonable y las autoridades educativas lo fomentaban. Tenemos en la página 8 de esta versión del manual un ejemplo de bonos que se pueden facilitar a los alumnos como privilegios, niños pequeños que pueden tomar postres o escarapelas o participar en una fiesta a través de un sistema de globos. Bien, esto significa que debemos olvidar o desestimar el planteamiento de los alumnos tienen que tener interés por ellos mismos, sin nada que nosotros hagamos desde fuera, dándoles algo extra. Eso es sencillamente absurdo. Eso es algo absurdo. Las personas tenemos el interés en lo que tenemos interés. Entonces no se puede generar el interés por cosas. Es como decirles a los docentes, todos ustedes tienen que tener interés por escalar paredes y subir al monte, o todos ustedes tienen que tener interés por dar la vuelta al mundo, o todos ustedes tienen que tener interés por conocer las pirámides de Egipto. Pues uno tiene interés en conocer las pirámides y otro no. Y uno tiene interés por escalar paredes y otro por hacer piragüismo. Entonces, pero hombre, todo el mundo tendría que tener interés por aprender, y es verdad, y todo el mundo tiene interés por aprender. Todo el mundo tiene interés por aprender. Ahora, cada cual quiere aprender unas cosas, y ahora el sistema educativo, lógicamente, no puede permitir que los estudiantes estudien según les interesa. Es una suerte que un alumno quiera aprender matemáticas, o que otro quiera aprender literatura, o que otro quiera aprender historia. Pero al que le gusta la historia igual no le gustan las matemáticas. Pero si puede obtener unos bonos de comportamiento que le dan lugar a unos privilegios por estudiar y aprender y tener buen rendimiento en matemáticas, en geografía y en historia, los alumnos progresan. Tenemos múltiples experiencias conocidas a nivel empírico y publicaciones respecto a cómo
poner en marcha sistemas de incentivos aumenta el rendimiento escolar y sobre todo se incrementan los aprendizajes de los escolares. O sea que eso de trabajar para ver si el alumno desarrolla el interés por algo, pues sencillamente es absurdo, totalmente. Es una meta deseable, bien, pero nos parece que es una meta imposible. No más allá de imposible como conseguir que a todo el mundo le guste el piragüismo, o a todo el mundo le guste el descenso de rápidos, o a todo el mundo le guste la música clásica, o a todo el mundo le guste la música heavy. A uno le gusta lo que le gusta y tiene interés por lo que tiene interés. Eso es, y eso explicará la toma de decisiones respecto a los estudios no obligatorios posteriores. Efectivamente. Bien, además de las diferencias en lo que le puede interesar más a un alumno al otro, o lo que le puede gustar más o menos, también hay diferencias en cuanto a las formas de aprender. Hay diferentes estilos de aprendizaje. Sí, esto es una de las grandes aportaciones de los laboratorios de experimentación animal que tuvimos la suerte de que los americanos financiaran, Pues las universidades de prestigio americanas financiaron laboratorios y allí tuvimos los trabajos de Förster, de Skinner, de Hall, de personas que trabajaron con animales para ver cómo eran los procesos de aprendizaje de hábitos. Evidentemente estas personas tenían clarísimo que los humanos no somos animales, pero que los procesos que explican cómo adquieren habilidades los animales pues podrían perfectamente transferirse a los procesos de cómo adquieren habilidades instrumentales los humanos. Y en estos experimentos, uno de los elementos básicos que se transfieren a la educación es el hecho de que animales procedentes incluso de cepas genéticas similares no aprendían a la misma velocidad. Aprender a recorrer laberintos, aprender a apretar palancas, aprender cosas, no aprendían igual todos los animales, pese a que no eran muy diferentes genéticamente, sino que genéticamente eran muy, muy similares. No eran idénticos, pero eran similares. Entonces lo que se concluyó es que existe lo que llamaríamos un estilo de aprendizaje y que cada individuo aprende de una manera diferente. Claro, los procesos de aprendizaje son procesos internos, son procesos inobservables. No se sabe lo que ocurre en el cerebro. Por lo tanto, no se puede analizar. Solo se ve que realmente se somete al mismo entrenamiento a 2, 3, 4 animales y no todos aprenden con el mismo número de ensayos, en el mismo tiempo. Lo que sí se comprueba es que todos son capaces de aprender. Todos pueden aprender, pero no todos aprenden a la misma velocidad. De ahí que se consideraron, por ejemplo, los estilos de aprendizaje y se desarrolló una investigación un poco empírica, porque no hay forma de contrastar lo que sucede por dentro, pero sí se observaba la realidad de que cada uno, pues hay quien aprende mejor viendo y hay quien aprende mejor oyendo. La mayoría de los alumnos aprenden mejor viendo, la mayoría. Por eso se dice que una imagen vale más que 100 palabras. Ya, muy bien. Pero si para aprender hubiera que ver, no podrían aprender los invidentes. Y los invidentes pueden aprender incluso más deprisa que videntes. Luego, no existe un sistema para todos. Un método de enseñanza de algo, lo que se llama los métodos de enseñanza son métodos didácticos. Entonces, un método didáctico para enseñar, por ejemplo, los sistemas de numeración. Sistemas de numeración de base 3, de base 8, usamos el de base 10, pero hay que aprender sistema de numeración binario, sistema de numeración de base 4. Bien, pues se desarrollan métodos didácticos para enseñar los sistemas de numeración. Yo, profesor de matemáticas, aprendí los métodos de Didier. Bien, ¿y qué te encontrabas? Con un método para enseñar los sistemas de numeración. Perfecto. Este método es estupendo. Este método es estupendo y el 80% de los niños aprenden los sistemas de numeración con ese método de enseñanza. Ya, y el 20% no. ¿Qué ocurre? A estos niños les pasa algo. Argumento. Pues si la mayoría aprende con este método, pues el método es bueno. Conclusión, no. El método es el adecuado para esos niños. Pero este método no es el mejor para estos otros. Bueno, y a lo mejor es que a esos niños les pasa algo. Sí, lo que les pasa es que son diferentes.
Y para esos niños hay otro método diferente para enseñarles los sistemas de numeración. Entonces, múltiples experiencias nos han llevado a la conclusión de que cada uno aprende de una manera diferente. Lo cual no quiere decir que cada persona tengamos un método propio. No. Probablemente hay 3, 4, 5 variedades, pero que no somos iguales. Que los niños, los escolares, no son idénticos. Igual que las ratas no son idénticas. Y Skinner fue quien realmente aportó a la educación algo trascendente, como es el concepto de curvas de aprendizaje. Si vemos en la página 9 este gráfico, este es un gráfico que llevamos explicando muchísimos años a nuestros alumnos, profesores o profesionales. Son curvas en las que Skinner planteó que en el laboratorio los animales aprendían, dominaban una habilidad de acuerdo a 3 clases de curvas. Unas de aprendizaje rápido, otras de aprendizaje lento y otras de aprendizaje medio. Si les proponemos a los participantes un ejercicio de reflexión, les sugerimos que mirando el gráfico de curvas de aprendizaje para 3 clases de individuos, piensen un momento y decidan quién es el sujeto de aprendizaje rápido. ¿A, B o C? ¿Quién es el sujeto de aprendizaje lento? ¿A, B o C? ¿Y quién es el sujeto de aprendizaje medio? Les sugerimos que detengan un momento la grabación y dediquen 5 minutos, como mucho, a la reflexión. Una vez que hayan tomado una decisión, pueden continuar escuchando la grabación, viendo la grabación. Bien, la realidad es que la mayoría de los asistentes a una ponencia presencial, a un módulo presencial, afirman sin ninguna duda de que el sujeto de aprendizaje rápido es A, el lento es C y el medio es B. Pues bien, esto es un error. ¿Cómo va a ser un error? Sí. Skinner les explicaba a los profesores que esto es un error. ¿No dice usted que estas son las curvas de los animales? Dice sí. Pero el punto cero de las curvas, el punto común, es el momento en el que el sujeto no tiene ningún dominio de la habilidad para apretar un botón, para pulsar un botón, para apretar una palanca, para escribir la letra A o para emitir el fonema K ante el grafema K. El punto de cero es nada de habilidad. Pero cuando usted enseña a un niño a escribir la letra A, usted no empieza en el punto cero. ¿Cómo que no? No. Usted ha hecho preescritura. Ejercicios de control motriz grueso, ejercicios de control motriz fino, de manera que cuando usted le va a enseñar a escribir la letra A, usted empieza en el punto del eje de ordenadas que llamamos 50. Es decir, que en la curva A, el punto donde se encuentra el sujeto para aprender a escribir la letra A es el punto de intersección con la línea de puntos del nivel 50. Y el sujeto B también empieza a aprender la letra A en ese punto, y el sujeto C también. ¿Y qué significa la parte de abajo de las curvas? Pues la adquisición de habilidades previas para aprender a escribir la letra A. Si todos los niños A, B y C tienen las habilidades previas, la enseñanza, aprendizaje de la letra A comienza en ese punto. Vean ustedes ahora quién es el lento y quién es el rápido. El rápido sigue siendo A, es cierto, pero B y C ya no son B el medio y C el lento. Realmente el C aprende en menos tiempo que el B. El B es el lento. Bien, pero todos aprenden a escribir la letra A. Todos aprenden a sumar polinomios. Todos aprenden el sistema de cristalización de la pirita. Todos aprenden los volcanes. Todos aprenden a dividir polinomios. Todos aprenden a calcular el volumen del cilindro. No, pero hay algunos que no aprenden, Hay algunos que no aprenden. Yo tengo alumnos que, por más tiempo que les he dado, no aprenden. Es un comentario muy frecuente en profesores con experiencia. No, yo tengo años y yo tengo alumnos
que por más tiempo que les doy, ni un trimestre, no progresan. Y la respuesta, mire usted, la dio Skinner, le dio la curva. Usted puede asegurar que ese alumno el alumno D que no progresa, se encuentra en el punto 50, es decir, tiene las habilidades previas para aprender a dividir polinomios, tiene las habilidades previas para aprender los sistemas de cristalización de la pirita o de lo que sea. La respuesta suele ser no lo sé o no. Pues si no lo sabe, perdone, es un déficit de su planteamiento educativo. Usted tiene que conocer las características de sus alumnos, por sentido común y por imperativo legal, porque las leyes de todos los países desarrollados plantean que el docente tiene que adecuar su ritmo y metodología a las características del alumno. Pero vamos, al margen de eso es sentido común. Entonces, si una persona llega a una academia para aprender chino diciendo que tiene la oferta de un trabajo en una empresa china, pero que tiene que hablar chino y que el contrato tiene que incorporarse en 3 meses y no sabe nada de chino, pues la academia le dirá, mire usted, señor, en 3 meses usted no puede aprender chino. No, yo es que tengo mucho interés. Yo es que estoy muy motivado. Ya, pero pues a mí me han dicho que para aprender hay que estar motivado y yo tengo mucha motivación. Ya, pero mire usted, la motivación es necesaria, pero no es suficiente. Usted no tiene los requisitos previos para aprender chino en 3 meses. Usted tiene que iniciar el aprendizaje de la lengua. Entonces, no puede ser. Yo es que quiero ser piloto. Ya, pero para ser piloto usted tiene que tener unas habilidades previas. Es que yo quiero hacer matemáticas de 4º de primaria. Ya, pues tiene usted que tener las matemáticas de 3º de primaria. Entonces, ¿las tiene usted? La respuesta del profesor es no sé. Bueno, pues investigue y luego me lo cuenta. Y cuando venga, dentro de un rato, me va a decir lo mismo que otro. No las tiene. Pues mire usted, si el sujeto D se encuentra al nivel de 40, ustedes imaginen el punto 40 en esta curva, le falta un trozo para llegar a 50. Por eso es por lo que no progresa. No puede progresar. Entonces Skinner explicó perfectamente por qué algunos alumnos no progresan. Skinner le dijo, mire usted, todas mis ratas aprenden, todas aprenden, pero no todas aprenden a la vez. Tengo ratas lentitas y ratas muy rápidas. Eso que ustedes llamarían una rata muy lista y una rata torpe. Porque ustedes llaman a los alumnos que aprenden deprisa alumnos listos y a los que aprenden despacio alumnos torpes. Bueno, no importa cómo los llamen. La realidad es que en las aulas hay alumnos que aprenden muy deprisa y alumnos que aprenden despacio y alumnos que aprenden medio. Igual que las ratas y los pichones. Pero, ¿aprenden sus alumnos? ¿Van avanzando? Sí, pues necesitan un poquito más de tiempo. ¿Cuál es el problema? Los que no avanzan. ¿Y dónde está la explicación a que no avanza? Pues a que no tienen las habilidades previas. Esa es una de las explicaciones a cómo se aprende. Se aprende con interés. Sí, se aprende con interés, pero disponiendo de habilidades previas. Y ahora, cuando vayamos a ver por qué no tiene las habilidades previas, en algún caso nos encontraremos con esos niños que vamos a llamar pronto con dificultades de aprendizaje. Niños con aptitudes básicas deficitarias y para los cuales se requiere unos métodos diferentes, unos ritmos diferentes y también unos objetivos diferentes. Pero de entrada se aprende, cada uno de una manera. Por eso algunos son rápidos, otros son medios, otros son lentos. Pero si no se progresa, es sencillamente porque no se disponen de las habilidades previas. Al menos todo profesor que constate que un alumno no progresa debe asegurarse que tiene las habilidades previas. Con lo cual, este sería el primer paso. Antes de realizar una evaluación psicoeducativa más compleja, lo primero, incluso antes de consultarlo al consultor, lo primero que ha de hacer todo profesor es confirmar que los requisitos previos para el aprendizaje de esa habilidad concreta, ese alumno los tiene. Claro. Y a partir de ahí, habrá que plantearse otras preguntas respecto a qué explica que no progrese. Si es tan sencillo como a un niño invidente, no se le puede preguntar en clase, ¿lo ves, Carlos? El niño dice, no lo veo. Y nadie le dice, es que no tienes interés. Dice, no, es que no veo, señor. Es que no veo. ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Que si me oyes? ¿Qué? Es que no pones interés. No, perdone, mire usted, es que Carlitos no oye. Entonces, eso es la primera cuestión que hay que ver.
Y después vemos lo del interés. ¿Este fenómeno de aprender es algo aleatorio que desconocemos cómo se produce o ya hay investigación suficiente para decir que hay unas leyes de aprendizaje que en todos los casos se cumplen? Sí. Los griegos ya hablaban y explicaban el aprendizaje por asociación. Es decir, que ya los griegos se preocuparon de investigar sobre cómo se aprende. Posiblemente otras culturas anteriores también, pero en Europa tendríamos, Europa, la civilización griega es un poco la cuna de la formación, y ya los griegos hablaban de el aprendizaje por asociación. Pero es a mediados del siglo XX cuando fundamentalmente los trabajos de Edward Lee Thorndike se hacen públicos y dan lugar a múltiples investigaciones cuyas conclusiones son absolutamente contundentes, y aunque no conocemos la naturaleza de los procesos neurofisiológicos, es decir, los procesos neurofisiológicos no son hoy conocidos, pero sí conocemos los procesos de interacción con el medio que dan lugar a aprendizajes. Entonces, los aprendizajes parecen estar regulados por 3 leyes. La primera ley es la denominada ley del efecto, según la cual se aprende algo cuando se encuentra una relación de dependencia entre un contexto estimular, un elemento estimular, una respuesta, una acción que tú haces, que el organismo hace, y una consecuencia que obtenemos, pero cuando la consecuencia la conseguimos asociar a lo que hemos hecho en ese contexto. Fíjese lo importante que es esto. La ley del efecto establece que hay una conexión entre percibo un contexto, realizo una acción y obtengo una consecuencia. De tal manera que yo la consecuencia la puedo relacionar con lo que he hecho y en esa situación. Si no consigo establecer la relación antecedente, respuesta, consecuencia, no hay aprendizaje. Y de aquí se deriva algo trascendental. Y es que si el niño, cuando realiza una tarea, no obtiene consecuencia que le permita ver si ha sido satisfactorio o no, el niño no aprende. De ahí que los ejercicios y las tareas deben ser, digamos que, corregidos y evaluados, como veremos más adelante. Corregidos y evaluados. Luego lo mencionaremos otra vez. El niño no puede hacer una tarea y no saber si la ha hecho bien o no la ha hecho bien. ¿Por qué? Porque la ley del efecto establece que cuando en un contexto realizamos una acción determinada y la consecuencia es desagradable para nosotros, la probabilidad de que volvamos a hacer lo mismo es mínima. No quiere decir que no sea, pero es mínima. La probabilidad se reduce. De ahí que desaparecen aquellos comportamientos que solamente producen displacer y disgusto. Y al revés, cuando en una situación determinada realizamos una acción y va seguida de consecuencias que valoramos como agradables, la probabilidad de volver a hacer lo mismo aumenta. De tal manera que cuando ante el grafema A un niño dice A y le dicen muy bien, la probabilidad de que vuelva a decir A es muy alta. Pero cuando dice E y le dicen no, la probabilidad de que vuelva a decir E es muy baja. Bien, cuando tú haces una suma y 7 más 5 dices que son 12 y te dicen bien, la probabilidad de que el proceso que has seguido para sumar 7 y 5 se repita es alta. Pero si tú dices 7 y 5 igual a 12 y nadie te dice si está bien o no está bien, ¿lo he hecho bien o no lo he hecho bien? La respuesta, tú sabrás, pero ¿yo cómo lo voy a saber? Dice, hombre, pues mira a la vuelta que está la solución. Perfecto, si a la vuelta está la solución, dice, lo hice bien, he puesto 12 y es 12, vale, pero si no tengo la respuesta, si se le dice a un niño que haga un comentario de textos y no se le corrige, o se le dice, está mal, y el niño dice, ya, ¿y en qué lo hice mal? Tú sabrás. No, es que yo no lo sé, porque si lo supiera no lo habría hecho mal. Así que usted me tiene que decir qué comportamiento fue el inadecuado para que ese no le vuelva a repetir y qué comportamiento fue el adecuado para que yo lo vuelva a repetir. De tal manera
que la ley del efecto tiene una trascendencia en educación inmediata, tremenda, porque eso lleva al profesor a tener claro que tiene que ver el comportamiento del niño para decirle si ese comportamiento es el adecuado y felicitarle. O decirle, no, ese no es el adecuado, en cuyo caso le tiene que decir cuál es el adecuado. Y siempre ha de tener que ser capaz de hacer eso que es adecuado. Si no dispone de los requisitos previos, no sabe hacerlo, se va a producir nunca aprendizaje por la ley del efecto, porque nunca va a tener consecuencias deseables. Claro, hace poco un profesor que ha empezado a trabajar con un programa de entrenamiento atencional y que me pregunta, bueno, ¿y cómo empiezo? Digo, pues mira, empieza por la primera tarea, la más sencilla, la más básica. Tú, sea el niño que sea, la edad que tenga, tú siempre empieza por la más sencilla. Luego vas subiendo y algunos no llegarán al final, otros sí, pero tú, todos empieza por la primera. Bien, pasaron unas semanas y me escribió, oiga, profesor, es que tengo un alumno que no es capaz de hacer bien ni la primera. ¿Qué hago? Si no es capaz de hacer bien la primera, curva de aprendizaje, es porque le faltan habilidades previas. Le faltan habilidades previas. Le estás pidiendo una tarea que no puede hacer. De manera que tendrás que ir a más atrás. Me faltaría que me dijera, es que es un niño que tiene 3 años. Y yo le contestaría, perdona, es que a los 3 años no le puedes pedir al niño que haga esto. Solo por momento evolutivo, nada más que por momento evolutivo. Y ahora, no, es que el niño tiene 6 años. Estudia qué retraso en el desarrollo tiene, porque con 6 años tiene que poder ser capaz de dibujar un puntito en un círculo. Si no es eso, tiene algún problema motriz o de control motriz y no puede realizar esa tarea. Como decirle al niño invidente, ¿quieres mirarme? Mire, es que no puedo mirarle. Puedo orientar mi cabeza hacia donde viene su sonido, pero es que no veo. Esto se explica con la ley de la disposición. Claro, esta es la segunda ley, que requiere 2 cosas. Todo aprendizaje exige unos requisitos, que es adecuada percepción sensorial del antecedente y las consecuencias. Porque si, dile que qué bien, pero si el niño es sordo, pues claro, yo le digo que qué bien, pero tú no oyes que el profesor te dice bien, dice, yo es que no oigo. Bien, pues entonces usted lo que tiene que hacer es emplear unas tarjetas de código, y entonces ponerle una tarjeta verde que quiere decir bien, o una tarjeta negra que quiere decir no, o una tarjeta marrón que quiere decir no. Pero tiene que ver, ¿vale? Es que ni ve ni oye, pues entonces tiene usted que tocarle y con un código que tocarte así quiere decir bien y tocarte así quiere decir no. Es decir, el niño tiene que ser capaz de percibir sensorialmente las consecuencias y el antecedente, para ver la señal de que si ahora hago esto, hago lo otro. De manera que, por eso nos aseguramos que cuando hay déficits de aprendizajes, hay integridad sensorial. Pero claro, es una ironía que vayamos a buscar integridad sensorial en un niño que va bien en unas áreas y mal en otras. No tenemos déficit sensorial para una materia o para otra. De manera que cuando un niño no progresa en general, hay que asegurar su visión y audición. Es escandalosamente frecuente niños con 6 años en quienes no se han identificado déficits visuales de superiores a 3-4 dioptrías. Dice, y todo el mundo dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, es posible porque el niño tiene esas dificultades desde pequeño y ha aprendido a desenvolverse en un mundo que lo ve de otro modo. Pero claro, hay cosas que no puede ver y no progresa. Claro, cuando no progresa porque no ve bien, el niño deja de atender. Y ahora la conclusión es que tiene problemas de atención. Dice, pero vamos a ver, problemas de atención, claro. Problemas de atención tengo yo en una conferencia sobre hidrocarburos deshidrogenados. Como no entiendo de química, a mí me cuesta mucho mantener la atención ante ese tema. Entonces, el niño que no ve, que no oye o que no entiende, no pone atención. Pero su déficit de aprendizaje no es porque no pone atención, que es la segunda parte. Es que de entrada le faltan o habilidades previas, o no ve o no oye. De manera que se tiene que dar una adecuada percepción sensorial. Segundo, pero vuelvo a decir, el consultor dice, vamos a ver, el niño progresa en matemáticas, perfectamente, y no progresa en lengua,
Pero usted no puede ser mandarle al oftalmólogo o al otorrino. Es absurdo. Podemos hacerlo, pero es absurdo. No puede venir por ahí el problema. Segundo, el niño tiene, como usted bien apuntaba antes, que tener la posibilidad de comportarse. Porque si le dices, haz un resumen, y el niño no sabe hacer resúmenes, haz un resumen. ¿Pero qué es un resumen? Si yo no sé hacer resúmenes. Primero hay que enseñar a un niño a hacer resúmenes y luego decirle, ahora haz un resumen. El niño no hace resúmenes, pero sabe hacerlos. Ah, no sé. Pues entonces, ¿cómo le pide usted algo que no sabe si lo sabe hacer? No, sí sabe hacerlo. ¿Cómo sabe usted que lo sabe hacer? Hombre, porque los ha hecho. Tengo otros que ha hecho. Ah, los ha hecho. Pues entonces sabe hacerlos. Entonces, ¿ahora qué? Pues ahora no lo hace porque no quiere. Está más claro que el agua. Esto es psicología básica. No hace porque no quiere. Bueno, ¿y cómo hago para que quiera? Incentívelo. Por eso tenemos que ir integrando todos nuestros conocimientos. No podemos ir parte por parte. Entonces, primero, uno hace las cosas cuando tiene la expectativa de algo agradable. Hay niños que hacen el resumen por la satisfacción de que lo han hecho. Pero para otros eso no es suficiente. Por lo tanto, incentívelo con un bono de comportamiento, por ejemplo. Segundo, el niño no ha hecho nunca los resúmenes. ¿Cómo sabe usted que lo sabe hacer? Bueno, porque yo se lo explicaba a todos. Pero porque lo haya explicado no quiere decir que lo sepa hacer. Entonces, usted primero enséñele a hacer un resumen y cuando ya hace resúmenes, usted ya sabe que sabe hacer resúmenes. Y ahora pídale que haga un resumen. Le está pidiendo algo que es capaz de hacer. Y ahora, si no lo hace, pues es porque no quiera. ¿Vale? De manera que un niño tiene que tener la posibilidad de comportarse para obtener la consecuencia. Hace años yo impartí una conferencia en una ciudad y les gustó mucho y una señora me dijo, ¿podría usted dar esta conferencia en el liceo inglés? Y yo le dije, pues sí, perfectamente, sin ningún problema. Y la señora, claro, flotaba en el aire, ¿pero la daría usted en inglés? Yo le dije, no señora, en inglés no. ¿Y por qué no? Digo, pues porque es que yo no domino el inglés para dar una conferencia. Domino el inglés para comer y beber y transportarme, pero no para dar una conferencia en inglés. Por lo tanto, yo no puedo dar esta conferencia en inglés. Pero no porque no esté incentivado, no porque usted no me pague lo suficiente o porque no tenga tiempo. No, yo tengo tiempo, estoy incentivado, me haría mucha ilusión, pero es que no puedo dar la conferencia en inglés. No tengo fluidez para darla en inglés. ¿Me puede usted traducir este artículo? ¿En qué está? ¿En alemán? No puedo. ¿Pero por qué no? Le pagaría muy bien. Digo, pero si es que no es que me pague, es que yo no sé alemán. Usted me dice, ¿me puede usted traducir esto del francés, del alemán, del inglés? Sí, yo se lo traduciré. Depende del coste y tal, pero yo puedo traducir de un idioma que conozco, pero no puedo traducir de un idioma que no conozco. De manera que no se le puede pedir a un escolar que haga algo que no es capaz de hacerlo. Y entonces, ¿cómo sé yo que es capaz de hacerlo? Pues porque lo ha hecho otra vez. Si lo ha hecho otra vez es capaz, pero si no lo ha hecho nunca no es capaz. Y finalmente, un aspecto trascendental de la ley de la disposición es la necesidad de un nivel de activación cortical. Es decir, aprender no es un fenómeno espiritual e inmaterial. Aprender es un proceso biológico, un proceso de naturaleza biológica. De tal manera que aunque no lo conozcamos, no dejamos de saber que es de naturaleza biológica. Hace muchos años se conocía el fenómeno de la reproducción, pero no se conocía cómo se producía la fecundación. Pero evidentemente las personas se reproducían, tenían hijos. Y hubo una hipótesis respecto a que se producía una transferencia espiritual entre el hombre y la mujer. Hasta que llegó un momento que, mire usted, no es espiritual, es material. Y hoy nos parece pues lo más normal, pues ya sabemos lo que es un óvulo, lo que es un espermatozoide y conocemos el proceso biológico de la fecundación. Bien, hoy no conocemos exactamente el proceso biológico del aprendizaje, pero ya hemos aprendido que no hay que contar con lo espiritual para explicar fenómenos de naturaleza biológica. De manera que el aprendizaje es un fenómeno de naturaleza biológica, no conocido todavía, pero de naturaleza biológica. Y comienza necesariamente con la percepción sensorial de un antecedente. Y como todo comienza con que yo percibo que los profesores o la profesora o el profesor me dice
escribid ahora en el libro de lengua tal cosa. Pues yo tengo que escuchar la instrucción, sonidos que llegan a mi corteza auditiva o a mi corteza visual, y yo tengo que con esa información empezar a trabajar en mi cerebro. No sé cómo trabaja el cerebro, pero sé que es un cerebro trabajando. Y ahora, las investigaciones han puesto de manifiesto que cuando el nivel de activación de la corteza, el nivel de ondas, las ondas que hay, las señales de alta, baja frecuencia, lo que llamamos nivel de activación cortical de la corteza, es baja, es un nivel bajo, no se aprende, no se procesa. No hay mejor ejemplo que cuando uno está dormido. Cuando uno está dormido, si le tocan, esa señal no se procesa. Si le hablan, esa señal no se procesa. Si llega un olor ligero, esa señal no se procesa. Bien, procesar es empezar a hacer con ella cosas. Bien, Yerkes y Dodson establecieron la ley que lleva su nombre, según la cual se encuentra una relación entre niveles de activación cortical y niveles de rendimiento en tareas. La ley de Yerkes-Dodson, que debe ser un principio fundamental en el trabajo de los consultores, de los educadores, de los maestros, establece que cuando el nivel de activación cortical es muy bajo, el rendimiento es muy bajo, sea cual sea la tarea. Hasta el punto de que la gráfica de la página 10 de este manual verán los participantes que no toca el cero, porque el cero es inimaginable. El cero es cero activación, cero rendimiento. Muerto. Muerto. Esto es muerte cerebral. No hay nada de rendimiento. Ahora, con poquita activación, muy poquito rendimiento, que es cuando estamos dormitando, cuando estamos agotados y tenemos un nivel de activación muy bajo. Y ahora, a medida que sube la activación en el eje de abscisas, empieza a subir el rendimiento en el eje de ordenadas, según una curva exponencial que plantea un punto máximo de rendimiento, que es esto es lo más que yo puedo rendir, y lo más que yo puedo rendir corresponde a un nivel de activación. ¿Pero me puedo activar más? Sí, te puedes activar más. ¿Y qué pasa si te activas más? Pues que el rendimiento empeora, cada vez más. Más activación, menos rendimiento. ¿Cómo se explica? Bien, porque a partir de este punto de nivel de activación óptimo, lo que pasamos es a ansiedad. Y hablamos que del nivel de activación óptimo hacia abajo estaríamos en una fase de interés, motivación. Estamos motivados, estamos interesados. Pero claro, desde el nivel que correspondería a un rendimiento del 50% hacia abajo, estaríamos en desinterés, desmotivado. No tengo interés, no estoy motivado y por lo tanto el rendimiento es muy bajo. A partir de ahí, yo tengo interés, yo estoy motivado, mi rendimiento aumenta. Y ahora, me sigo motivando, pues el rendimiento empeora. Es que ya no me estoy motivando, me estoy poniendo nervioso, hasta llegar al punto P, que es bastante conocido como punto donde aparecen los ataques de pánico. Esto es empezar a poner aparatos eléctricos en casa hasta que salta el limitador, porque si no se va a quemar la corriente. Entonces salta un disyuntor en nuestro cerebro, tenemos un ataque de pánico y se produce una desconexión. Esta ley de Yerkes-Dodson establece clarísimamente que para cada persona hay un nivel de activación óptimo, no es el mismo para todos, y que para cada tipo de tarea hay un nivel de activación diferente. Fueron posteriormente otros autores los que plantearon que, por ejemplo, para tareas de tipo motriz mecánico, el nivel de activación óptimo es mayor, pero para tareas de concentración y de razonamiento el nivel de activación óptimo es menor. La prueba más clara para explicar a padres, profesores y demás de la eficacia de la ley de Yerkes-Dodson la representan ese hecho frecuente que hemos vivido todos de estar en un examen y ver que una pregunta que nos han puesto no la conocemos, no sabemos nada, lo cual nos deja bastante tranquilos, porque como no sabemos nada, pues nos quedamos tan tranquilos. Pero llega otra que sí nos la hemos estudiado y que a la hora de ir a responderla no encontramos la fecha, el dato
no encontramos una información y claro, el saber que lo hemos estudiado y no encontrar el dato nos pone nerviosos. Entonces, al ponernos nerviosos, lo que nos está ocurriendo es que cada vez tenemos menos rendimiento. Bien, constatar que yo he estudiado y por lo tanto sé esto, pero constatar que no lo recuerdo suele ponerme nervioso. De tal manera que al ponerme nervioso cada vez avanzo más en la curva hacia la derecha, con lo cual dificulto el recuerdo. Cuando finalmente abandono y entrego el ejercicio, entonces como ya no tengo que rendir, empiezo a relajarme. Y si ustedes se colocan, por exageración, desde el punto P, van hacia atrás, van hacia atrás, van hacia atrás, y en un momento dado pasan por el nivel óptimo de activación. Ahí recuerdan el dato, solo que ya han entregado el ejercicio. ¿Qué estrategia se propone a los alumnos para que puedan evitar este fallo? Pues que cuando se den cuenta de que no recuerdan algo, no insistan, hagan otra cosa. Porque al hacer otra cosa se tranquilizarán y al rato pueden volver, y si vuelven con el nivel óptimo de activación seguramente lo recuerdan. Pero somos muchos los que hemos recordado un dato al salir por la puerta de la sala de examen o al ir por el pasillo. No necesariamente que nos lo haya dicho un compañero o compañera, sino que nosotros mismos lo hemos recordado cuando éramos absolutamente incapaces de recordarlo. Esto es un ejemplo de aplicación de la ley de Delayer-Dodson, que tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo, que si el alumno está realizando una tarea en casa o en el aula, o está atendiendo una explicación y está muy nervioso, no comprende, no asimila y no memoriza. Con lo cual, los profesores tienen que asegurarse, primero, la capacidad sensorial, a continuación, las habilidades previas y, por otro lado, el interés y la ausencia de ansiedad excesiva. En este orden, además. Exactamente, es así. Estos son condiciones para que se produzca aprendizaje. Óptimas, aprendizaje óptimo. Condiciones moderadas, pues el aprendizaje va moderado. Condiciones negativas, no hay aprendizaje. Y finalmente, tiene que haber coincidencia temporal entre la percepción del antecedente, la respuesta y la consecuencia. La ley de la disposición establece que tiene que haber coincidencia temporal. Yo no puedo hacer ahora una tarea y que la consecuencia venga dentro de meses, porque no sé, no la puedo establecer la relación. Y la última ley, la ley de la práctica. Como en última instancia el aprendizaje es un fenómeno biológico que va a consistir, según el modelo neurofisiológico hoy en vigor, el modelo conexionista, el aprendizaje va a consistir en establecer una conexión de tipo biológico entre redes de neuronas. Esa conexión se establece con un ensayo de aprendizaje, pero es frágil. De manera que hay que reforzar y reforzar esa conexión, y por eso se entiende desde hace siglos que para aprender algo hay que repetir. En el arte de la esgrima, en el arte de la equitación, en el arte del remo, en todo, hay que repetir. ¿Ya has aprendido? ¿Ya sabes hacer esto? Sí, pero tienes que repetir, porque si no repites, desaparece el aprendizaje. Y si repites, se consolida. Y ahora, ¿qué nos sucede? Pues muy sencillo, que quizás todos estudiamos en la etapa básica el método para hacer una raíz cuadrada y prácticamente nadie sabe hacer ahora una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque las conexiones se refuerzan con el uso y se debilitan con el desuso. Pero basta volver a recordar cómo se hace una raíz cuadrada para que se recupere todo el aprendizaje. De manera que la ley de la práctica establece que el aprendizaje se consolida con la repetición de las experiencias y se debilita por la ausencia de las mismas, produciéndose no desaprendizaje, sino olvido. Desaprender es otra cosa, es ya ser incapaz de hacer algo. De ninguna de las maneras. Olvido es no me acuerdo, pero basta otra vez recordarlo para que se consolide. Así que estas son las tres leyes fundamentales que explican los aprendizajes y que es imprescindible que un consultor educativo tenga presentes y conozca bien.